y vi un aproximado de 4 cubanos morir allí en un bombardeo que hicieron los ucranianos. No sé si te van a ubicarte. Soy me dieron declaración de pesar, que eran jóvenes cubanos. Oye, déjame ver. No sé ubicarte bien, porque no conozco el territorio. Los ucranianos calculan de que en estos momentos puede haber más de 5.000 cubanos peleando. Es el principal contingente extranjero del lado de los rusos. Calculan, creo que el tiempo de Moscú calculaba que hay 2 batallones completos de cubanos, que eso viene a ser más o menos 5.000 hombres. Pero siguen llegando, siguen yendo para allá. Nosotros nos llega noticia de Cuba que siguen llegando. Los ucranianos han logrado meterse en algunos centros de datos de las fuerzas de reclutamiento de Rusia y han revelado cientos de pasaportes de cubanos que están yendo a pelear a Rusia, lo han hecho público. Así que eso continúa y cuando uno mira los pasaportes te das cuenta, Carlos, que son de toda Cuba, son desde Pinar del Río hasta Oriente. Este es un reclutamiento nacional masivo armado por el régimen comunista de Cuba. Bienvenidos, yo soy Carlos González y mi invitado el día de hoy es Orlando Gutiérrez Boronat, escritor, académico y portavoz del Directorio Democrático Cubano, una organización que promueve desde el exilio los derechos humanos y la libertad en Cuba. También Orlando es miembro de la Asamblea de la Resistencia Cubana. Bienvenido, Orlando. Gracias, Carlos, por tenerme en tu programa. El placer es mío y estuviste recientemente, de hecho, representando a la Asamblea de la Resistencia Cubana en Ucrania, en una misión muy especial, que ya te voy a preguntar acerca de ella. De hecho, acabas de volver, si no me equivoco. A casi 2 años y medio de la invasión de Rusia a Ucrania, ¿qué impresión te dejó tu visita? La impresión que me da es que es un pueblo que está luchando por su existencia nacional, por poder constituirse como nación, por tener la libertad de ser ucranianos en suelo ucraniano, un pueblo que está luchando para que lo dejen tranquilo. Más allá de la política, más allá de que si a la gente le gusta Zelensky o no le gusta, creo que él tiene mucho apoyo en el país, pero creo que los ucranianos están hartos de que Rusia les pise la cabeza. Y ellos tienen todo un historial de lucha por esa independencia, esa autonomía y ese deseo de tener un Estado propio. Una lucha que se extiende a través de finales del siglo XIX y todo el siglo XX. Y es una cosa que me marca mucho, Carlos, cuando uno está manejando por las diferentes partes de Ucrania. A cada rato lo que tú has visto, las tumbas de los mártires con las banderas de Ucrania, las banderas roja y negra del nacionalismo ucraniano, los pequeños altares a los caídos. Decía José Martí que un pueblo que no olvida a sus héroes merece ser libre. Y los ucranianos no olvidan a sus héroes. Eso es un culto no del Estado, sino de la familia. Y también la alta espiritualidad de ese pueblo, donde quiera hay iglesias, casi todas iglesias ortodoxas o ucranianas o rusas, pero también muchas iglesias católicas. Un pueblo con una fe muy grande. En efecto, bueno, como tú sabes, Orlando, yo he estado en reiteradas ocasiones en Ucrania, también cubriendo la guerra desde el año 2014, de hecho, y entiendo perfectamente lo que estás diciendo y te admiro profundamente. Tu valentía y por otro lado también por la misión que tú fuiste a realizar a Ucrania. ¿Podrías contarnos un poco más sobre el propósito de tu viaje? La misión tuvo diferentes aspectos. En primer lugar, como corresponsal de guerra para el Diario de las Américas, poder entrevistar a un joven cubano que es prisionero de guerra en Ucrania por haber servido en el ejército ruso. Es un escándalo de que miles de jóvenes cubanos o han sido engañados o han sido enviados a pelear en el ejército ruso en la ocupación de Ucrania. La inteligencia ucraniana estima que el 60% de estos jóvenes fueron como Franca, Darío, Arrozay, Manfuga, fueron pensando que iban a un contrato de trabajo. Pero hay un 40% que ellos estiman que son fuerzas especiales del régimen que están peleando junto con las fuerzas especiales rusas. Hace un par de semanas mataron entre 4 y 16 de estos comandos cubanos que están junto con los rusos. Así que es una mezcla de elementos. Y fuimos a intentar hacer contacto con Fran Darío, pudimos hacerlo porque nos permitieron las autoridades ucranianas, pudimos conversar con él, pero también para ser testigo, para tener acceso a las armas que está utilizando el eje del mal, el consorcio totalitario en contra del pueblo de Ucrania. Carlos, es un escándalo como están escondiendo el hecho de que junto a los drones iraníes y los misiles de Corea del Norte y las piezas electrónicas chinas y las minas que manda también Corea del Norte, están las tropas cubanas, están las tropas castristas, una vez más sirviendo los intereses de Moscú en una guerra que no tiene nada que ver
ni con los ideales ni con los valores del pueblo cubano, de la nación cubana. Y fuimos ahí con esa misión de ayudar a exponer internacionalmente esta alianza del mal, este eje del mal que se cierne sobre Ucrania para aniquilar, para romper la voluntad de lucha del pueblo ucraniano. Y también para estrechar nuestro contacto con los parlamentarios ucranianos que han sido muy solidarios con la causa de la libertad de Cuba. Como tú sabes, estamos en un esfuerzo tremendo porque la Unión Europea deje de financiar el régimen comunista de Cuba. Y una de las cosas que estamos mostrando y que conmociona a los europeos cada vez que lo ven es que mientras que Europa sanciona a Putin y le regala dinero al régimen castrista, el régimen castrista le da apoyo diplomático a la invasión de Putin y también envía jóvenes cubanos como carne de cañón. En primer lugar, bueno, mencionar que tú trajiste una serie de documentos y fotografías y videos y material de allá de Ucrania, mostrando precisamente lo que acabas de mencionar, es decir, pruebas de que hay armamento que tiene un vínculo muy grande con Cuba, con Venezuela. Así que vamos a mostrar ese material, lo tenemos aquí y ya volvemos para seguir conversando. Este es un ejemplo clave del tipo de armamento que está utilizando el eje del mal contra el pueblo de Ucrania. Esto es un dron Shahed fabricado en Rusia y lo más probable que con componentes de Venezuela. Este es el tipo de ataque letal, de ataque terrible que están recibiendo las poblaciones civiles ucranianas en su resistencia contra la invasión rusa. Y aquí se ve la cooperación de los iraníes, de los rusos, por supuesto, y posiblemente del régimen de Maduro en fabricar este tipo de armas. Impactante, Orlando. Imágenes realmente decidoras de lo que está sucediendo y que poca gente probablemente lo sabe. Cuéntame, ¿cómo es posible que se haya ocultado este hecho tanto tiempo? Yo creo que hay toda una maquinaria de izquierda y también de los conservadores tibios o cómodos en el mundo entero, especialmente en Europa, en Occidente, que todo lo que hace el régimen comunista de Cuba lo justifica, lo tapa, lo esconde para justificar la existencia de ese régimen. Es una mezcla de intereses económicos, por los intereses económicos, por ejemplo, que tiene el gobierno de España en Cuba, pero también hay un elemento ideológico, es el deseo de mostrar que el socialismo ha sido exitoso en un pequeño país victimizado por los Estados Unidos. Toda esa narrativa es falsa. El pueblo de Cuba, que antes del comunismo era un pueblo que se alimentaba a sí mismo y exportaba, un pueblo que era tan fértil, una tierra tan fértil, tan productiva como es la de Ucrania, hoy en día, ese pueblo hoy en día, debido al comunismo y las políticas de control del campo cubano, ese pueblo tiene que importar casi todo lo que come. ¿De dónde lo importa? De Estados Unidos y de Canadá. Esa es la naturaleza de la realidad cubana. Y una represión total, constante, con asesinatos, con encarcelamientos, con persecución. Todo lo que hace este régimen siempre lo intentan justificar y esconder, al punto de que el fatídico Borrell, cuando era comisionado, dijo que estos eran voluntarios, muchachos cubanos que iban individualmente a pelear allá a Rusia. El que conozca la naturaleza del régimen totalitario de Cuba sabe que ningún despliegue de miles de jóvenes desde toda Cuba hacia un territorio como Rusia puede ocurrir sin que ese régimen, uno, lo permita, dos, lo facilite y tres, lo haya acordado en las múltiples reuniones entre los jerarcas rusos y el régimen castrista. A eso es lo que yo te puedo decir. Ha habido toda una construcción desde Occidente para legitimar y justificar a esta horrible dictadura que existe en Cuba. Sin embargo, Orlando, déjame hacerte una pregunta. Después de ver todos los materiales que tú has mostrado en conferencias de prensa, en los videos que están circulando desde hace ya varios días, uno no puede dejar de pensar en la intervención militar cubana en Angola, ¿no es cierto?, durante la Guerra Fría. Sin embargo, La Habana, en complicidad, digamos, con Angola, envió tropas en su momento. Ahora, La Habana declara que estos jóvenes están involucrados en una red criminal y que serán incluso castigados si es que vuelven a Cuba, negando absolutamente que tengan algún tipo de complicidad con Rusia en este barbárico gesto, digamos, de enviar gente a morir a Ucrania. Porque la verdad es que, como tú lo has dicho, enviar a jóvenes cubanos a pelear sin entrenamiento militar, dicho sea de paso, a Ucrania es mandarlos como carne de cañón. Mira, te quiero decir una cosa, Carlos. Por lo que me contó Frank Darío, a él no le dieron prácticamente ningún entrenamiento. Es más, el primer día que estuvo en el centro de entrenamiento ruso en territorio ocupado de Ucrania, vio un ataque, un bombardeo ucraniano y murieron 4 cubanos y 14 rusos frente a él. Sí hay un elemento que no es tan cuantioso de tropas cubanas que sí están entrenadas, sí tienen capacitación militar y están participando con los rusos en las operaciones comando en contra de las líneas ucranianas. Así que es una mezcla de elementos ahí.
Pero recuerda que en la guerra de Angola, el régimen comunista de Cuba apoyó a uno de los movimientos de liberación, entre comillas, de Angola, el MPLA, para poder derrotar a los otros dos movimientos, UNITA y el FNLA, y crear una dictadura personal, que aún una dictadura familiar que se ha hecho multimillonaria de los pozos petroleros y los recursos naturales de Angola, manteniendo a Angola en unos niveles de pobreza atroz. Eso fue lo que puso en el poder el régimen comunista de Cuba. Y ese régimen al principio dijo de que los cubanos que estaban yendo a pelear a Angola eran voluntarios. También lo dijeron en Angola. Y la mayor parte de esos cubanos que murieron lamentablemente en Angola nunca regresaron a Cuba. Dejaron los huesos en Cuba. Los que regresaron a Cuba ni se sabe si eran cubanos o no eran cubanos. Y el mismo Frank Darío Arrozay me comentaba de que los cubanos veteranos de Angola que han regresado a Cuba, destruidos por la guerra, han sido mayormente abandonados por ese régimen. Reciben una pensión mensual de $1, que vienen a ser 300 y tantos pesos cubanos, que no vale nada con la hiperinflación que sufre Cuba. Y esos mismos soldados, esos mismos veteranos de la guerra de Angola, me decía Frank, que le dicen en privado, esto no sirve, no valió la pena lo que hicimos. Cuéntame un poco más acerca de este joven. El día de ayer yo vi una entrevista o unas declaraciones que él emitió como parte de una conferencia de prensa con otros extranjeros que habían sido capturados también por las tropas ucranianas, peleando en el bando ruso, ¿no? Digamos, contra Ucrania. Y él decía que había llegado engañado, tal como lo mencionabas tú recién. Y él comentaba una cosa que me llamó mucho la atención. Él es músico, creo, profesor de matemáticas. Cuenta un poco acerca de este joven, un joven que no creo que llegue a los 30 años siquiera. Tiene 35 años. Yo creo que uno de los aspectos más importantes de la entrevista que logré hacerle a él para Diario de las Américas, y que comparto contigo toda esa entrevista a tu discreción. Orlando, te interrumpo, aprovecho que mencionas la entrevista. ¿Qué te parece si la vamos a ver, o fragmentos por lo menos de esta entrevista, y ya volvemos para seguir conversando acerca de este personaje? Yo estoy a 1,5 metros, yo cago 1,5 metros de un campo pirado. No me cogí ninguna mina, no nada. Suerte que tuve, que estoy ahí, intacto. Porque los que han llegado a encantar. Uf, ya me sorprendió ahí. Eso fue con un uniforme, con una luz, el perfil de realidad. Tú viniste solo ¿qué aeropuerto fuiste con un uniforme? Una luz de matanza. Matanza. Varadero, el Carbonero, cosas ¿Y cómo tú fuiste con él? normal. Eso es un cambio, un banco en contra, ¿no? ¿Fuiste solo, digamos? No, me fui solo. Ni en avión, digamos, uniforme, no. Sí, como conmigo a las 5. Entonces, ¿eres un tercio sobrevivido o tú fuiste? Yo no sé el sentido de la risa, no sabía de este. ¿Cómo cogiste mano? ¿Qué pasó? Esa es la misión de ese día. Porque nosotros nos comunicamos con uno normalmente con el peto, como no con vivo, sino con el teléfono, con el traductor. Ese día yo fui a la misión del Pedro Campo Mendoza. Que ahí me solo nos como 4 de la mañana, ni sabía cuándo estaba caminando. Ahí fue suerte que tuve, que estoy ahí, intacto. Porque los que han llegado a encantar. Entonces, 1,5 metros, yo cago 1,5 metros de un campo pirado. No me cogí ninguna mina, no nada. Caen con los bichos, los trabajos se sorprenden, me dicen, pero oye, este tipo. Y cuando me cogen, pero nunca me golpearon, nunca me dijeron nada. ya le tomó el tren de los panes, Madrid, no veo cómo se porta. No, no sé si puedo detalle, nunca me han dado compra, si puedo detalle. Por eso sí, los rusos son unos tíos, porque ellos se hacen lo duro, lo fuerte, y son morados, Rusia. Tú no viste en otro país ahí como que te ve. Jamás igual. Los cubanos. Y eso cuando tuviste morir, ¿quiénes eran? ¿Dónde? ¿Sabes algo de ellos? Ah, no, A lo mejor la familia que saben la cosa. la familia, bueno, son ellos. Sí. Pero no dicen eso. No, porque ya a partir de ahora es que empieza los cubanos a terminar con Trump. ¿Cuánto falta de esta vaina? Entonces, es que las personas van a empezar a ver ahora el chicotazo, como se llama el chicotazo, ¿me entiendes? Pero yo no sé decirte ahora. O ven usted, han muerto varios cubanos en los últimos meses. Han muerto varios cubanos en los últimos meses. La familia está intentando, pero la frente en Miami lo llaman preguntando. No habla de nadie de ahí. Aspirar así y decirte así. Sí, no, claro. Yo soy de los nombres de él, los cuales no, pero como es. Cuando tú ves una foto de Maradona, y ahí lo voy a si no mate, puse en la directo si cada vez te preguntan nada de. Dale. Eso es bueno, dale. Ya vimos. Dale, monda. Y Me me lo de que es el bar. en la vez como tuviste ningún tipo de. No.
Salió tu comida normal, llegando, te sentaste, tu comida normal, todo normal. Soy normal. ¿Y cómo pudiste comprar pasaje? ¿Mm? En pasaje, ¿cómo pudiste comprar? Esto es por teléfono. Por teléfono. Comprar pasaje no es gratis. Ellos te ponen pasaje. Gratis. Ya te dije que eso es que iba. Mm. ¿Y quién te pone el pasaje? No, ya eso es de cosa. Ya eso es, ya ni sabía decirte, no te ni sabía decirte, no, ni sabía decirte nada. Ah, es como un poco que te mandó, tiene. Se te quitando. No. Fue directo, güey. Directo. Correcto, más. Directo. Declaraciones realmente únicas, Orlando. Cuéntame, ¿qué más pudiste rescatar de esta entrevista? Por ejemplo, ¿cuáles pueden haber sido las motivaciones de un joven como Darío para enrolarse en el ejército ruso? Una de las cosas que salió en la entrevista es el desdén que tiene Frank por el régimen que impera Cuba. Él salió de Cuba huyendo de ese régimen. Él estaba buscando la forma desesperada de irse de Cuba, porque él me describía la falta de libertad, la falta de encontrar libros que valieran la pena en la biblioteca, porque estaba todo tan controlado, censurado, la dificultad en buscar alimento y agua en su Guantánamo natal. Él sabiendo que hacía mucho tiempo atrás, en el tiempo de sus abuelos, eso fue una provincia próspera, abundante en alimentos. Sin embargo, ahora está sumida en la peor pobreza. Él me habló él se refiere como los cubanos que no están con el régimen, que son la mayoría, le dicen al gobierno el sistema, no dicen la revolución, no dicen el gobierno revolucionario, dicen el sistema, y un sistema agobiante. Me hablaba con sarcasmo de cómo viven las familias oligárquicas, las familias que controlan el poder. Dice, esa gente no tiene ley, esa gente vive como quieren, mientras nosotros nos estamos muriendo de hambre. Estoy parafraseando, pero él sí me dijo, esa gente vive sin ley, lo tengo grabado. Él me habló de que no quiere regresar a Cuba. Me decía, mira, metafóricamente, como decir, prefiero pasarme 50 años en una cárcel en Ucrania que regresar a Cuba. Estaba profundamente impactado por el hecho que mientras han ocurrido terribles bombardeos en Ucrania en los últimos días, y él me dijo, aquí en la prisión era terrible lo que sentimos. Yo estaba convencido, y los rusos y yo estábamos convencidos de que los ucranianos nos iban a castigar quitándonos comida. Nos dieron desayuno, almuerzo y comida. Me dice, Lo esta gente... vi, lo vi, y también me impactó el hecho de que lo comentó, ¿no? De que han sido muy correctos con él. No así los rusos, que comentaba también que tienden a ser más salvajes con sus prisioneros, ¿no? Exactamente, él me decía, no, él me dice que una vez que tú firmas el contrato, él firmó un contrato en ruso para entrar al ejército ruso. Dice, te iba a un lugar, hay comida, hay música, de todo, tú piensas que estos son los tipos, firmas el contrato y la vida cambia. El proceso deshumanizante de violencia perpetua. Me habla de cómo los cubanos no querían ya ir a la línea frontal y los rusos utilizaban la amenaza de muerte para obligarlos a ir. Me habló de un caso de los cubanos que no querían ir y un oficial ruso cogió una granada, se la puso en el pecho y le quitó la espoleta y dijo, ahora vamos todos, morimos todos. Por supuesto, una guerra es una trituradora de hombres. Le cae ahí en ese frente de guerra, me habló de cómo vio a los rusos y los cubanos regresar sin piernas, sin brazos, desbaratados. Es un horror. La guerra no es algo que nosotros ensalzamos ni nos guste. El pueblo de Ucrania tiene el derecho a defenderse y se está defendiendo. Ha dado una pelea heroica por defender su existencia nacional. Pero no es una cosa grata que estén muriendo tanta gente en este conflicto que se pudo haber evitado con diplomacia. Si se demuestra, Orlando, que Moscú, en complicidad con La Habana, está engañando a estos jóvenes de forma deliberada para enviarlos a la guerra, ¿no estaríamos ante casos de crímenes serios? ¿Crímenes que ameriten una investigación internacional? Es una excelente pregunta. Primero, no es Cuba. Cuba no está haciendo esto. La nación cubana no está enviando a estos jóvenes allá. Es el régimen comunista de Cuba. Es un régimen dictatorial que nunca sirvió los intereses de la nación cubana, que la nación cubana ha pagado la factura de la existencia de este régimen en Cuba, pero no es un régimen cubano. Este es un régimen históricamente subordinado a todo lo que dicte Moscú. Cuanta guerra Moscú ha querido librar, ha mandado a los cubanos por vía del régimen castrista a librar esa guerra. Yo creo que definitivamente todo lo que ha hecho este régimen en apoyo a esa invasión es un crimen de guerra. Creo que enviar a estos muchachos como carne de cañón, como mercenarios, abandonarlos, es un crimen de guerra. Creo que lo que ha hecho el régimen de enviar tropas especiales a Ucrania y a Bielorrusia como respaldo a la invasión rusa es un crimen de guerra y tendrá que llegar el día en que este régimen sea juzgado por todos esos crímenes de guerra. Orlando, mencionabas recién que hay varias tropas cubanas, tanto regulares, enviadas por el régimen, como jóvenes como Darío, ¿no? Casos similares al de él, que probablemente fueron engañados, ¿no es cierto?, para ser enviados a la guerra.
¿Hay algún recuento de cuánta gente esté peleando, digamos, cubanos peleando en Rusia, perdón, en Ucrania? Yo no creo que haya tropas regulares. Yo creo que o hay jóvenes como Fran Darío con ningún o un mínimo de preparación militar, porque en Cuba el servicio militar es obligatorio, y fuerzas especiales, gente con un entrenamiento especial. Es esa la combinación que existe. Los ucranianos calculan de que en este momento puede haber más de 5.000 cubanos peleando. Es el principal contingente extranjero del lado de los rusos. Calculan, creo que el tiempo de Moscú calculaba que hay 2 batallones completos de cubanos, que eso viene a ser más o menos 5.000 hombres. Pero siguen llegando, siguen yendo para allá. Nosotros nos llega noticia de Cuba que siguen llegando. Los ucranianos han logrado meterse en algunos centros de datos de las fuerzas de reclutamiento de Rusia y han revelado cientos de pasaportes de cubanos que están yendo a pelear a Rusia, lo han hecho público. Así que eso continúa y cuando uno mira los pasaportes te das cuenta, Carlos, que son de toda Cuba, son desde Pinar del Río hasta Oriente. Este es un reclutamiento nacional masivo, armado por el régimen comunista de Cuba. Que probablemente sería imposible movilizar a esta gente si no fuera con la logística puesta a disposición, digamos, de ellos por el régimen, ¿correcto? Porque Sería sabemos imposible. que hay serios problemas de transporte en Cuba, es decir, si un joven como Darío es de Guantánamo y tiene solamente para poder moverse al aeropuerto para tomar un avión, para salir de Cuba, requiere de una logística compleja, es decir, no creo que sea muy difícil, digamos, de ocultar esto, ¿no? Y además, Carlos, el principal organismo represor de Cuba es el Ministerio del Interior y el Ministerio del Interior es el que controla los pasajes, los pasaportes de los cubanos. ¿Qué mensaje, después de hablar con este joven y escuchar tantos testimonios de cubanos peleando la guerra, qué mensaje le podrías mandar a la sociedad cubana, a los jóvenes que podrían sentirse quizás tentados por aceptar, entre comillas, una oferta como esta? Que no vayan a estas ofertas. Están peleando por una causa inmoral que va en contra de los mismos intereses de Cuba. Tanto Cuba como Ucrania son víctimas de estos regímenes. Lo que van a hacer es matar gente que están defendiendo su suelo y su patria frente a una verdadera agresión imperialista. Este régimen que se ha dicho ser antiimperialista es lo más pro-imperialista del mundo a favor de Moscú. No colaboren con esto, no dañen su historial, no dañen sus pasaportes, no dañen su perfil como persona a convertirse en mercenarios. Mercenario es un delito internacional muy grave, no lo hagan. No lo hagan porque están sirviendo los peores intereses posibles. Ya ha habido una campaña dentro de Cuba que se llama Mi hijo no es mercenario, en que tenemos cientos de personas en Cuba, sobre todo madres que están diciendo, y de presos políticos que están diciendo, prefiero a mi hijo preso político por luchar por la libertad aquí, que ir a Rusia y ponerle una dictadura a los ucranianos. Y tenemos ese mensaje contundente que te puedo enviar de los comandos ucranianos que le dijeron al pueblo de Cuba, quédense en Cuba a luchar por su libertad y no vengan aquí a querer imponernos a nosotros un control imperialista. Orlando, muchísimas gracias por tu Gracias. testimonio y por tu valentía. Así que nuevamente felicitaciones y mi admiración. Gracias. Y la admiración es mutua y la amistad.